Hola amigas, soy Sisi Soria. Bienvenidas a la página Entre Nosotras, al segmento Hablemos de Todo. Hoy tocaremos un tema muy triste, un tema que me desgarra el alma realmente, el abuso sexual infantil. Ustedes saben que 150 millones de niñas y 73 millones de niños son abusados sexualmente cada año. Cada hora de nuestros días, 228 niños, y cuando digo niños me refiero entre niñas y niños, son abusados, explotados sexualmente en América Latina y el Caribe. Increíble, ¿no? Estas cifras tienen que bajar. No podemos seguir permitiendo que pasen estas cosas. Ustedes desde sus tribunas dirán, ¿y qué podemos hacer? Nos da mucha tristeza, nos da pena, pero ¿qué hacemos? Sí, señores, sí podemos hacer algo. Primero, informándonos. Es terrible, es triste, pero hay que saber lo que pasa en el mundo. Informándonos las estadísticas, cómo cuidarlos, cómo protegerlos, estar súper atentas a nuestro alrededor. Si no tengo hijos, los hijos de mis amigas, los niños o los adolescentes que estén en mi entorno, siempre tener los ojos bien abiertos para ver señales, signos, síntomas de niños que estén siendo abusados sexualmente. Es nuestro deber protegerlos, escucharlos y educarlos. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos educación sexual. ¿Qué es la educación sexual? En mi época, la educación sexual en los colegios, en un curso de anatomía te enseñaban el sistema reproductor del hombre y el sistema reproductor de la mujer, y básicamente no tocaban más el tema y por ahí te decían cómo prevenir los embarazos. Eso era la edad de la adolescencia. Hoy por hoy, los estudios de los psicólogos, de los médicos, de los terapistas, recomiendan que la educación sexual se tome a partir de la edad de los 5 años. Claro, en el lenguaje apropiado para un niño de 5 años. Porque dentro de las estadísticas, lamentablemente, de tantos niños abusados sexualmente a nivel mundial, los niños entre 5 y 7 años son los más abusados. También hay abuso sexual en adolescentes. Y lo más triste, lo más aberrante, lo más doloroso es que también hay abuso sexual en bebés. Increíble. Pero así está el mundo. Por eso es que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos educación sexual desde pequeños. Hablar del tema. Cuando pasa algo en televisión, cuando alguna noticia sale, tener que hablar del tema, enseñarles de que sus partes íntimas son privadas, que nadie, absolutamente nadie, tienen por qué ni pedirle que las enseñen, ni enseñarles partes íntimas, ni tocarlas, ni dejarse tocar. Ellos tienen que saber que sus partes íntimas son privadas. Mientras más ellos conozcan su cuerpo, más lo protegerán. ¿Y cómo conocer su cuerpo? Decirles, enseñarles cada cosa con su verdadero nombre. Vagina, pene, nalga, que sepan cómo se llamen. Nosotros al enseñarles no tenemos que tener vergüenza, ni reírnos, ni pasar por agua tibia, para que ellos sepan que tienen confianza con nosotros, que si nosotros le hablamos de ese tema antes en casa, ellos cuando salgan y se encuentren con alguno de estas personas malas que le quieren hacer daño, ellos van a ir corriendo donde la mamá y le van a decir, mamá, mira, es fulano de tal, me pidió que le enseñe la cosita, pero como tú me has dicho que eso no se puede, yo no lo hice. Entonces van a tener la confianza de contarles a ustedes, mamás, qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos que enseñarle a los niños a diferenciar entre una caricia de ternura y una caricia erótica. Enseñarle que no todos los adultos quieren proteger a los niños, que hay adultos malos que les quieren hacer daño. Nosotros tenemos que prevenirlos antes de que salgan a la vida.
Yo sé que son chiquitos y que uno dice son muy pequeños para hablarles de sexo, pero no se les está hablando de sexo, se les está hablando dentro del vocabulario que ellos no pueden entender. Además, ellos también a veces hacen preguntas, responderles con la verdad, para que ellos no sientan que es algo malo, que es un tabú y que no pueden conversar de eso. ¿Cómo reconocer cuando un niño está siendo abusado sexualmente? Hay muchas señales por las cuales nosotras, las mamás, nos podremos dar cuenta. Ustedes saben que si nosotros no nos damos cuenta que un niño sigue abusado sexualmente, probablemente pasen 10, 20, 30 años y él nunca lo cuente. Y lo cuente cuando sea un adulto, cuando tenga problemas en la vida. Y nosotros nos preguntamos a veces, ¿pero por qué pasó tanto tiempo sin que ellos hablen? Está probado psicológicamente que nosotros los seres humanos, para mitigar el dolor, para guardar ese episodio espantoso, frustrante, que nos cambió la vida, lo almacenamos en una parte de nuestro cerebro y creamos como una amnesia temporal, en la cual bloqueamos ese episodio. Y pasan los años y es como que no lo hubiéramos vivido. Pero cuando nos enfrentamos a la vida y somos adultos, van saliendo todo lo que hemos vivido. Y eso nos impide continuar viviendo, nos impide ser feliz. Por eso es tan importante que si un niño ha sido abusado sexualmente, reciba una terapia adecuada, con profesionales que lo hagan superar ese episodio tan traumático de su vida. Hay niños que nos quieren contar lo que les ha pasado, pero no tienen el lenguaje para hacerlo, porque ni ellos saben en su cabecita qué es lo que está pasando. Por lo tanto, nosotros tenemos que ayudarlos. Tenemos que tener los ojos bien abiertos para poder ver las señales, los síntomas. Si son muy pequeños, por ejemplo, podría ser que el niño se orine en la cama, pierde el apetito, se vuelva súper irritable, que llore de todo, que se vuelva agresivo, que tenga conductas violentas. Algo está pasando. No necesariamente podría ser un abuso sexual, pero sí definitivamente algo le está pasando al niño. Tenemos que llevarlo a terapia si es que no nos lo cuenta, si es que no logramos que él tenga la confianza de decirnos qué es lo que está pasando. Cuando ya son un poquito más grandecitos, los cambios bruscos de temperamento, que ya no quieran asearse, que no les interese mucho su aspecto físico, que no quieran interactuar con adultos hombres mayores, que no quieran socializar con sus profesores, que no quieran ir al colegio. Esas son señales en las cuales uno tiene que ir preocupándose porque algo está pasando. Las niñas, cuando ya son un poquito adolescentes y tienen conductas eróticas que no son apropiadas para su edad, cuando enseñan demasiado su cuerpo y se exponen, por ejemplo, en las redes sociales demasiado, o si son hombrecitos, si se masturban, o las mujeres también, más de lo normal, hay que hablarles, hay que ir viendo qué pasa. Hay conductas agresivas también de mayores contra niños, porque hay un estudio también que el abusado a veces se siente identificado con el abusador. Entonces agarra a niños pequeños y los golpea físicamente, no necesariamente que los abuse sexualmente, pero sí físicamente. Entonces eso es una conducta que no está bien, que no es normal. Debemos hablar con ellos y, como les vuelvo a repetir, llevarlos a terapia para saber qué está pasando con ellos. Existen diferentes tipos de abuso sexual infantil. Exponer al niño a oír pornografía, a ver pornografía, a seducirlo verbalmente con palabras eróticas, a exponerlo a que enseñe sus partes íntimas o que un adulto le enseñe sus partes íntimas, a hacer que toque partes íntimas de un adulto o tocar las partes íntimas de un niño. Es abuso sexual. Y el peor de todos es la violación. La violación ya sea anal, vaginal o vocal.
Puede ser con violencia o sin violencia. Igual es un abuso sexual. Lo más triste y lamentable es que el 92% de los abusadores sexuales se encuentran en el entorno familiar de estos niños. Y la mayoría son sus propios padres. Es increíble. Cuando el padre tendría que protegerlos, cuidarlos, mimarlos, son los que abusan de ellos. Tíos, amigos de la familia y fuera del entorno, gente que está muy cerca a los niños, que inclusive a veces escoge este tipo de profesiones para estar cerca a ellos, como entrenadores de fútbol, choferes y hasta sacerdotes. Estos abusadores tienen plena conciencia de lo que hacen. Muchas veces yo pensaba, estos se vuelven locos en ese momento, pero lo que he estado leyendo de psicólogos es que estas personas no se consideran como dementes. Tienen problemas y desórdenes psicológicos, sexuales, pero ellos si fueran a ir a una terapia para controlar estos deseos malignos que tienen, podrían hacerlo. Sin embargo, ellos premeditan sus violaciones. Poco a poco se van ganando a los niños. A veces agarran niños débiles, niños que piensan que no los quieren mucho y ellos les van ganando su cariño. Para mí son unos monstruos porque le malogran la vida a un niño. Ese niño que lo quiere porque se ha ganado su confianza, su lealtad. Después, ¿cómo puede entender que una persona que él quiere le pueda hacer ese tipo de daño tan grave? Con muchísimas consecuencias. ¿Cómo podemos prevenir el abuso sexual infantil? Les voy a dar 9 armas para poder ayudar a prevenir que un niño sea abusado. Lo primero es el autoconocimiento. Que el niño conozca perfectamente, con el nombre que es, las partes de su cuerpo. Pene, vagina, nalga, como lo hablamos cuando hablamos de la educación sexual. Mientras más ellos conozcan su cuerpo, más lo protegerán. Decirles, y recalco esto, que nadie, ni siquiera su papá, tiene por qué tocar sus partes íntimas ni pedir que se las muestre. Eso es algo privado que solo le pertenece a ellos. Segundo, crear una relación de confianza. ¿Cómo creamos una relación de confianza con nuestros hijos? Protegiéndolos, hacerlos que sientan que nosotros los amamos, que lo más importante para nosotros son ellos. Jugar con ellos, que tengan la confianza de poder venir a contarles todo. Límites, que ellos crean sus propios límites. Si el niño no tiene ganas de besar, abrazar, hacer una caricia a alguien, que no lo haga. No obliguemos a nuestros niños a decirle, fulanito, dale un beso a fulano. No, si ellos no quieren hacerlo, no tienen por qué hacerlo. Ellos tienen que poner sus propios límites y nosotros dejarlos. 0 secretos. Explicarle al niño que los niños no tienen por qué guardar secretos. Los niños siempre tienen que contar lo que hicieron en el día, cómo se sintieron en el día. Porque, ojo, los abusadores siempre le van a decir, es estrategia de ellos, ese es un secreto entre tú y yo. Eso no lo puede saber nadie, es nuestro secreto. Decirles y explicarles que los niños no tienen por qué tener secretos, no deben tener secretos. Las redes sociales. Revisar siempre el contenido de las redes sociales. Ustedes saben, como hablamos en el primer programa, las redes sociales y la adolescencia. También los niños ahora que en el colegio todos tienen acceso, desde los niños bien pequeños al internet, tienen que ver qué páginas, bloquear las páginas en las cuales ellos no puedan ver, porque hay extorsión, pornografía infantil, pedofilia, cuántas cosas más expuestas en las redes sociales. Hay que decirle que en las redes sociales existen personas malas
que también quieren hacerles daño. Y no todo es lindo. Hay que explicarles. No dormir ellos tienen que dormir solos. No hacerlos dormir ni con un adolescente ni con un adulto, por más que sea su familiar. Los niños siempre deben de dormir solos. No acompañar ni dejar que se vayan a dormir a otra casa sin saber dónde van a dormir ni con quién van a dormir. Tenemos que estar atentos a su entorno. Si bien es cierto, no nos vamos a volver de la CIA, del CIA o FBI para ver quiénes son nuestros vecinos, pero sí tenemos que saber por lo menos quiénes son, conocerlos, quiénes paran con nuestros hijos, quiénes son los papás de los niños que paran con nuestros hijos. No hacerlos que vayan solitos al colegio, ni al parque, ni a la bodega. Hoy por hoy el mundo ha cambiado tanto que los niños hay que protegerlos más de lo que se hacía antes. No pueden estar solos y siempre hay que ver si lo va a recoger la mamá de un amiguito, conocer a la mamá. Nadie dice que sean mejores amigas, pero siempre saber cuál es el entorno de nuestros hijos. Revisar su ropa, revisar su cuerpito, ¿no? Siempre preguntarle si tiene un moretón, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo te hiciste eso? Revisar su ropita, hacerlos sentir que nos importan. Enseñarles a que nunca, jamás reciban un dulce, una gaseosa, un queque de alguien que les pida hacer algo a cambio. Nada que le pidan hacer que ellos se sientan mal a cambio de nada. Si quieren comprar un dulce, que se lo pidan a ustedes. Si quieren comprar una gaseosa, que se lo pidan a ustedes. Y si ellos conocen a la persona que le está invitando, lo pueden aceptar. Pero si esa persona, inclusive si ellos la conocen y la quieren, o es del entorno familiar, le pide que haga algo a cambio, que ellos no se sientan bien, no lo tienen por qué hacer. Eso se lo tenemos que contar, explicarles. Con estos tips, yo creo que ellos van a tener la confianza, les va a quedar en la mente y cada vez que alguno de esos monstruos se le acerque a los niños, ellos van a recordar todo lo que nosotros les hemos hablado y van a correr y van a venir a contárnoslo. ¿Ustedes qué piensan? Hace algunos años comencé a informarme mucho sobre este tema y a pesar que cada vez que leo algo o hablo de este tema, se me arruga el corazón. Realmente no puedo entender cómo puede haber personas que le hagan daño a niños indefensos, a criaturas que tienen toda una vida por delante, cuando tenemos que protegerlos y cuidarlos. Las consecuencias de un niño o un adolescente abusado son devastadoras, psicológicamente, moralmente. Los niños más pequeños sienten que no valen nada, que no se merecen nada. Inclusive hay niños que han llegado hasta suicidarse. Por eso es muy importante estar alerta, evitar que esto pase. Y si desgraciadamente, lamentablemente, pasara, darnos cuenta a tiempo para poder llevarlos a terapia. Con una buena terapia, ellos podrían, y digo podrían porque a veces hay casos que no se puede, que ya el daño es irreparable, pero hay casos en que ellos podrían superarlo y continuar con su vida. A veces los padres no queremos hablar de esto, o no queremos tocar estos temas, pero es importante que lo hagamos. Está en nuestras manos evitar el abuso infantil. Informémonos, luchemos por nuestros niños para que sean felices. Los niños lo único que tienen que hacer es ser felices. Ya cuando sean adultos enfrentarán vicisitudes y cosas de la vida misma. Pero los niños tienen derecho a ser felices y en nuestras manos está ayudarlos. Hasta la próxima edición, queridos amigos. Les mando un beso gordo
Que tengan un lindo fin de semana y cuídense mucho. Chao.